Hermanos, quiero hablarles al corazón, directamente, sin rodeos. ¿Quién de ustedes no ha sentido ese nudo en el estómago, esa ansiedad que te roba el sueño a las 3 de la mañana? La vida se siente pesada, ¿verdad? Corremos en esta rueda del hámster. Trabajo, la presión de las redes sociales, la cuenta pendiente, el jefe, la familia. Y decimos, soy cristiano, estoy bien. Pero la paz no llega. Si estás leyendo esto y te sientes vacío a pesar de ir a la iglesia, necesitas escuchar la voz profética que David Wilkerson nos dejó. Él, un siervo de Dios que vio el infierno en las calles de Nueva York, nos dio una palabra que hoy la iglesia moderna, la que vive persiguiendo likes y la comodidad, ha olvidado por completo. Wilkerson decía que la razón por la que estamos sin poder y sin paz es porque hicimos de la conversión algo barato, trivial. Nos convencimos de que un simple «perdón, Señor» es suficiente para seguir en lo mismo. ¡Qué barbaridad! Wilkerson no hablaba de una religión cómoda, hablaba de un terremoto en el alma. La iglesia de hoy, mis queridos, prefiere el bálsamo superficial, pero la verdad es que la vida que no tiene quebranto nunca tendrá restauración. Si nuestra fe se ha vuelto un chiste, es porque olvidamos las 3 verdades fundamentales del arrepentimiento que él predicó con fuego. La primera verdad que olvidamos: el arrepentimiento tiene peso, tiene dolor. No es una firma en un papel, no es un trámite rápido para seguir con tu vida superficial. Wilkerson nos enseñó que el arrepentimiento verdadero es tan profundo que produce lágrimas amargas, un lamento por haber ofendido a Dios. Yo te pregunto, amigo, ¿dónde está ese quebranto que te hace odiar el pecado, no solo las consecuencias de haber sido descubierto? Mírate. ¿Te arrepientes de la cruda después de la fiesta, o del chisme que publicaste que te metió en problemas, pero no de la ofensa a la santidad de Dios? El arrepentimiento es una agonía bendita que te lleva a la libertad, no a la resignación. La segunda verdad que se esfumó en esta era de la inmediatez: el arrepentimiento exige restitución y cambio radical. La fe que no cuesta es la fe que no vale. En nuestra cultura de la gratificación instantánea, queremos el perdón gratis y seguir con el mismo celular de chismes y la misma relación tóxica. Eso no es arrepentimiento. Piensen en esto, clase. Si tu pecado es la idolatría de la aprobación en las redes, tienes que borrar esa aplicación. Tienes que cortar ese feed tóxico que te roba el tiempo y la paz. Si difamaste a alguien, tienes que aclarar el daño, incluso si eso te duele profesionalmente. ¿Quieres la paz? Tienes que pagar el precio del cambio. Ustedes que pasan horas buscando el like y la validación, ¿están dispuestos a sacrificar ese placer efímero por la vida eterna? Wilkerson nos retaba: si te arrepentiste, ¿qué evidencia hay en tu chequera, en tu agenda, en tu historial de navegación? Muéstrame el fruto. Y el tercer punto, el más duro de todos, el que Wilkerson gritaba desde el púlpito: el arrepentimiento debe exponer el pecado secreto, el ídolo del armario. Oh alma hipócrita, tenemos un pecado favorito, ¿verdad? Ese pequeño vicio que guardas solo para ti, esa amargura enquistada contra tu cónyuge o tu compañero de trabajo, esa pornografía que ves a escondidas, ese negocio chueco que solo tú sabes. La iglesia moderna predica el perdón de los pecados grandes y notorios, pero David Wilkerson decía: Dios quiere ese ídolo secreto, ese. Mientras no entregues ese ídolo oculto, tu arrepentimiento es falso. Es una puesta en escena religiosa. ¿Será que no estamos actuando así, guardando nuestra joyita del pecado para seguir sintiendo un pequeño placer mundano? No te engañes, es escasez de carácter lo que nos mantiene atados a esa cadena. Ahora, mírame a los ojos un momento. ¿Tu arrepentimiento es real o es solo una estrategia de manejo de culpa para que puedas dormir tranquilo? ¿Realmente odias tu pecado o solo odias sentirte mal por él? Sé que estas palabras duelen, pero es un dolor que lleva a la sanación. Amigos,
Escúchenme bien, la alegría y la libertad de la verdadera conversión son inmensurables. Te prometo que cuando dejes de hacer teatro y te rindas de verdad, con dolor genuino y acción radical, la ansiedad se va, la paz regresa y el poder de Dios te inunda. No hay nada mejor que ser verdaderamente libre. Deja de negociar con el cielo por migajas. Dios lo quiere todo. ¿Dónde está el cambio radical en tu vida? ¿Dónde está la evidencia de que has soltado tus ídolos? Clase, piénsenlo bien. Amigos, escúchenme bien. La alegría y la libertad de la verdadera conversión son inmensurables. Te prometo que cuando dejes de hacer teatro y te rindas de verdad, con dolor genuino y acción radical, la ansiedad se va, la paz regresa y el poder de Dios te inunda. No hay nada mejor que ser verdaderamente libre. Deja de negociar con el cielo por migajas. Dios lo quiere todo. ¿Dónde está el cambio radical en tu vida? ¿Dónde está la evidencia de que has soltado tus ídolos? Clase, piénsenlo bien. Piénsenlo bien. David Wilkerson nunca nos dejaba colgados en la culpa. Si el diagnóstico es duro, la solución que él predicaba es pura y poderosa. Él siempre nos dirigía no a un consejero o a una técnica de autoayuda, sino a la esperanza ineludible que yace en la palabra de Dios. No es mi palabra, clase. No es tu esfuerzo de buena voluntad. Es la autoridad que Wilkerson siempre invocaba, la que produce un quiebre total con el pasado. Miren lo que dice el apóstol Pablo, el fundamento de todo lo que hemos platicado hoy. 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está la clave, queridos. Fíjense en ese contraste. David Wilkerson nos obligaba a diferenciar entre la tristeza mundana y la tristeza divina. La tristeza del mundo es la vergüenza. Es la culpa que siente cuando te pescan tus jefes haciendo trampa con los números, o cuando tu familia descubre las mentiras que publicas en tus redes sociales para parecer perfecto. Es el dolor por la consecuencia que te afecta a ti, a tu imagen, a tu bolsillo. Esa tristeza no cambia a nadie, solo produce más muerte, más ocultamiento. Es la tristeza que te hace tomar otro trago o perderte en una serie de televisión para anestesiarte. Pero la tristeza según Dios, esa es diferente. Esa te rompe el corazón, te quiebra, porque entiendes que ofendiste al único que te amó sin medida, que pagó el precio por ti en una cruz. Es un dolor genuino, un dolor que se siente hasta los huesos, no porque vayas a perder el prestigio o los likes, sino porque traicionaste a Cristo. Esa escasez de carácter que nos define como personas que vuelven al pecado una y otra vez es eliminada por esta tristeza. Es esa tristeza la que te hace apagar el celular a medianoche, dejando de lado ese placer efímero y secreto que te roba la paz. Es esa tristeza la que te impulsa a pedir perdón de verdad en casa, sin excusas ni atenuantes, sanando el alma de tu cónyuge y de tus hijos. Es esa tristeza la que te da la fuerza para mandar al diablo esas amistades tóxicas que te jalan de vuelta al lodo. Esta tristeza es la prueba social de que has sido redimido, porque transforma tu comportamiento de adentro hacia afuera, sin necesidad de auditorios ni reflectores. La Iglesia moderna ha abaratado la conversión, haciéndola un simple ritual, un papel, una moda. Pero el arrepentimiento del que Wilkerson hablaba es un acto radical de rendición. ¿Estás cansado de esa rueda de hámster de pecar, sentir culpa y pedir perdón solo para volver a pecar al día siguiente? Ustedes que cargan con esa ansiedad constante, ¿quieren la paz que sobrepasa todo entendimiento? La promesa es clara. Hay reciprocidad divina. Si tú entregas tu ídolo, si tú te humillas y te dueles por tu ofensa, si muestras fruto de ese arrepentimiento, Dios te inunda con su espíritu. El placer de la libertad en Cristo, esa vida sin cargas ni secretos, supera 1000 veces la dolor efímera de tu pecado favorito. Es todo o nada. El arrepentimiento es la llave. Úsala. La Iglesia moderna ha abaratado la conversión, haciéndola un simple ritual,
un papel, una moda. Pero el arrepentimiento del que Wilkerson hablaba es un acto radical de rendición. Estás cansado de esa rueda de hámster de pecar, sentir culpa y pedir perdón solo para volver a pecar al día siguiente. Ustedes que cargan con esa ansiedad constante, ¿quieren la paz que sobrepasa todo entendimiento? La promesa es clara, hay reciprocidad divina. Si tú entregas tu ídolo, si tú te humillas y te dueles por tu ofensa, si muestras fruto de ese arrepentimiento, Dios te inunda con su espíritu. El placer de la libertad en Cristo, esa vida sin cargas ni secretos, supera 1000 veces la dolor efímera de tu pecado favorito. Es todo o nada. El arrepentimiento es la llave. Úsala. La segunda verdad olvidada. El arrepentimiento exige cirugía radical. Ya hablamos del dolor genuino, la tristeza según Dios. Pero si ese dolor no te lleva a la acción, es un dolor estéril, una lágrima de cocodrilo que solo busca limpiar la imagen frente al espejo. David Wilkerson nos gritaba que la prueba social del arrepentimiento no es cuánto lloras en el altar, sino qué cortas de tu vida cuando regresas a casa. Hemos llenado las iglesias de gente que se confiesa, pero no se reforma. Son los que le rezan a Dios por la mañana, pero por la tarde están viendo contenido sucio en el celular, o haciendo trampa con los impuestos, o desquitando su frustración laboral con su familia. ¿Dónde están los frutos? El Señor, a través de su palabra, nos dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Esto es una hipérbole brutal, ¿no es así? Pero oigan, el mensaje es claro. Si hay algo que te está jalando de vuelta al lodo, debes extirparlo sin anestesia. Hoy queremos el perdón, pero también queremos guardar la aplicación que nos tienta, la amistad tóxica que nos arrastra, el negocio chueco que nos da una lanita extra. Queremos a Jesús como Salvador, pero no como cirujano. Y les digo con la autoridad que me da la Escritura, no hay arrepentimiento sin amputación. ¿Qué tienes que cortar hoy? Quizás sea esa cuenta de red social que alimenta tu envidia o tu lujuria. ¿Qué tienes que cortar hoy? Quizás sea la costumbre de descalificar a tu cónyuge cuando te sientes presionado por la chamba. ¿Qué tienes que cortar hoy? Quizás sea el orgullo que te impide decir, perdóname, me equivoqué, a tus propios hijos. La escasez de santidad en la iglesia de hoy se debe a esta pereza para empuñar el bisturí. Ustedes piensan que es suficiente con orar por disciplina, pero la disciplina de Dios a veces significa cerrar la puerta, bloquear el número, tirar la botella, renunciar al puesto. Es un contraste violento entre el placer momentáneo y la paz eterna. ¿Qué prefieres? ¿El dolor de la cirugía ahora o la agonía de la gangrena espiritual que te consumirá después? Reflexión. Estimados jóvenes y adultos, ¿cuántos secretos digitales hay en sus bolsillos que no concuerdan con la vida que presumen en público? ¿Dónde entra la cirugía radical en su rutina? Si hoy Dios les pidiera el teléfono para revisarlo sin previo aviso, ¿tendrían miedo? El verdadero arrepentimiento no teme la luz. La tercera verdad olvidada. El arrepentimiento exige un cambio de gobierno total. Aquí es donde David Wilkerson ponía el dedo en la llaga, confrontando directamente a la ansiedad de nuestra era. Mucha gente se arrepiente de los actos, la borrachera, la mentira, el chisme, pero nunca se arrepiente del dueño de su corazón. El arrepentimiento genuino no es solo dejar de hacer cosas malas, es instalar a Cristo como Señor absoluto, sin rival. Y eso, amigos míos, afecta cada aspecto de la vida moderna, especialmente en el manejo de nuestro tiempo y nuestra identidad. Oh, generación ansiosa. Ustedes viven corriendo detrás del próximo ascenso, del siguiente like, de la aprobación. Oh, generación ansiosa. Ustedes viven corriendo detrás del próximo ascenso, del siguiente like, de la aprobación de un mundo que ni siquiera los conoce de verdad. Se arrepienten de su mal carácter en casa, pero no se arrepienten de la idolatría que produce ese mal carácter. La adoración a la prisa, trabajo, en las notificaciones del celular,
en la lista de pendientes interminable, y Cristo apenas recibe un hueco en los 10 minutos que te quedan libres antes de salir corriendo. ¿Quién es el Señor? Wilkerson era un profeta en este punto. El pecado más grande de la Iglesia moderna no es la inmoralidad abierta, sino la idolatría sutil, que se disfraza de ser responsable, de ser exitoso, de proveer para mi familia. Pero si tu trabajo te está robando el alma, si tu ambición te está costando la relación con tu cónyuge y tus hijos, si tu tiempo libre solo se invierte en anestesiarte con entretenimiento vacío, tú no te has arrepentido de tu verdadero amo. El trono de tu corazón sigue ocupado. Despierten. El arrepentimiento es una declaración de guerra contra todo rival de Cristo. Es decirle a la ansiedad, tú no me gobiernas. Es decirle al jefe, mi tiempo con mi familia es sagrado, y mi valor no lo define mi rendimiento. Es decirle a las redes sociales, ustedes no son mi fuente de identidad ni mi prueba social. Esta es la autoridad que Dios nos da. Él nos ofrece la paz, placer, a cambio de la rendición de nuestros ídolos, dolor. Pero si seguimos guardando pequeños santuarios en nuestra vida para el ego y el éxito, el arrepentimiento no está completo. No es solo que estés triste por un error. Es que cambias de dirección y pones un nuevo piloto en el asiento. Los consejos prácticos del arrepentimiento radical. Si hemos de aplicar las verdades de Wilkerson a nuestra vida diaria, no basta con entender, debemos actuar. Queremos la liberación, queremos el gozo, queremos la paz. Pero no hay atajos. Aquí hay 3 consejos prácticos y urgentes para que el arrepentimiento sea real y tangible en su vida. 1. El consejo de la destrucción de ídolos digitales. Hoy, nuestros becerros de oro no están en un templo, están en nuestros dispositivos. Si has confesado repetidamente un pecado de lujuria o de envidia alimentado por el acceso irrestricto a Internet, la solución no es solo la oración, sino la destrucción. ¿Tienes aplicaciones o cuentas que te jalan al lodo? Bórralas. No las escondas en una carpeta, elimínalas. ¿Tienes información guardada que no deberías tener? Formatéala. Este es un acto físico de arrepentimiento. Anáfora. Destruye el acceso. Destruye la fuente. Destruye la excusa. Muestra a Dios y a ti mismo que vas en serio. Si no puedes confiarte con el acceso libre, limita el acceso. Pide a tu cónyuge o a un amigo de confianza que ponga una contraseña en tu dispositivo y que sea él quien maneje el tiempo de pantalla. Esto es humillación. Esto es prueba social de que has cambiado. La escasez de esta valentía es lo que mantiene a muchos esclavos. Número 2. El consejo de la restitución y la reparación familiar. Muchos cristianos creen que basta con pedirle perdón a Dios, y listo. Mentira. El arrepentimiento bíblico exige restitución siempre que sea posible. En el contexto moderno, la mayor parte de nuestro pecado no es contra el banco, sino contra la gente que amamos, especialmente en casa. ¿Le has fallado a tu esposa con promesas rotas? ¿Has herido a tus hijos con palabras duras dictadas por el estrés del trabajo? No basta con decir un frío perdón al pasar. El arrepentimiento exige que te sientes, que mires a esa persona a los ojos, que reconozcas específicamente el daño que hiciste, sin excusas, sin atenuantes, y que prometas, con el poder de Cristo, un cambio de patrón. Si usas el sarcasmo como arma, arrepiéntete y promételes un lenguaje nuevo. Si eres un padre ausente, arrepiéntete y establece un tiempo no negociable para ellos. El arrepentimiento visible sana heridas, genera reciprocidad en el hogar. Tu humillación genera respeto y sanidad. De otra manera, tu perdón es barato y sin valor, y tu familia lo sabe. 3. El consejo de la confrontación al espíritu de ansiedad y carga. Wilkerson veía la ansiedad como un fruto directo de la falta de fe y de la idolatría. Hoy, la ansiedad es la enfermedad nacional.
Si estás arrepentido de la idolatría del éxito y la prisa, debes empezar a vivir como si Cristo fuera suficiente. Mentor querido, tú que te levantas con la carga del mundo sobre los hombros, ¿dónde está tu fe en el proveedor? El arrepentimiento te obliga a despojarte de esa carga. Toma decisiones radicales para reducir la presión. Si tu trabajo te está matando el alma, ora seriamente sobre si Dios quiere que te quedes allí. Si tu agenda está tan apretada que no tienes tiempo para orar ni para el descanso, recorta algo. El arrepentimiento es la fe en acción que te permite decir, no necesito ganar todo, no necesito controlar todo, porque mi Señor ya controló el final de mi historia. Esto es la verdadera libertad, el verdadero placer, que viene después del dolor de soltar el control. Conclusión. El llamado del profeta. Escúchenme bien, oh ustedes que se llaman cristianos. Si el arrepentimiento que predicas es fácil, si no duele, si no exige portes radicales y cambios de gobierno en tu vida, no es el arrepentimiento del que hablaba David Wilkerson. Y peor aún, no es el arrepentimiento que demanda la Escritura. Estamos en un tiempo de escasez espiritual porque nos hemos conformado con una fe diluida, un evangelio de likes y sensaciones. Pero Dios, en su autoridad y amor, nos ofrece una salida. No más vivir con la culpa y la vergüenza, no más la rueda de hámster del pecado y el arrepentimiento a medias. Si te atreves a sentir la verdadera tristeza, si te atreves a cortar lo que te ofende, si te atreves a rendir todo el trono de tu corazón a Jesús, la promesa de Dios es fiel. Él quitará la carga. Él te dará el poder para ser diferente. Él te llenará de una paz que este mundo, con todas sus redes sociales y sus ambiciones vacías, nunca podrá ofrecerte. Es tiempo de dejar de jugar a ser cristianos y empezar a vivir como hijos radicales del Rey. Arrepiéntete y cree, porque el reino está aquí. Que así sea. Amén. Amados míos, sé que estas palabras que acaban de escuchar duelen. Parece imposible hacer esos cortes radicales, ese sacrificio de la ambición que nos prometieron que traería seguridad. Ustedes me dirán, pero pastor, si dejo mi trabajo estresante, ¿cómo voy a pagar la renta? Si apago el celular, ¿cómo voy a progresar en esta era digital? Están preocupados por la escasez material, pero David Wilkerson siempre nos confrontó con la escasez real, la escasez de vida, la escasez de paz, la escasez del Espíritu Santo en un alma abarrotada. David Wilkerson siempre insistió en que el verdadero cambio tiene testigos. La fe que no se traduce en acciones visibles, en rendición de cuentas, es un arrepentimiento teatral. Déjenme contarles de un hombre, Ricardo, un ingeniero aquí en Guadalajara, que era la prueba social de que el sueño mexicano se puede alcanzar. Tenía el coche, la casa en el fraccionamiento de lujo, la familia perfecta de Instagram. Pero esa imagen era una fachada de papel. Por dentro, Ricardo estaba devorado por la ansiedad. El Dios del éxito le exigía 18 horas de adoración diaria. Él creía que el arrepentimiento era pedir perdón los domingos en la iglesia de moda, para seguir adorando al Dios de la quincena y del networking los lunes. Su celular no era una herramienta, era su altar. Contrástenlo conmigo, por favor. Mucho dinero, pero cero tiempo para sostener a su hijo. Mucho like en sus publicaciones, pero cero paz en la almohada. Mucha prueba social de éxito, pero una profunda falta de autoridad espiritual en su propia casa. Él vivía en una espiral de placer momentáneo y dolor crónico. Un día tocó fondo. No fue un gran pecado dramático, sino la lenta muerte del alma por agotamiento. Llegó al límite de la cafeína, llegó al límite de la mentira que se decía a sí mismo, llegó al límite de la desesperación que lo hacía gritarle a su esposa por una nimiedad. Sentado en su oficina de cristal, con toda la ciudad a sus pies, se preguntó, y esta es la pregunta que quiero que se hagan ustedes: ¿para qué estoy subiendo esta escalera de oro si me está llevando directamente al abismo de la depresión y la desconexión familiar? En ese momento,
La voz del espíritu, usando quizás alguna enseñanza vieja de Wilkerson, lo confrontó. Tu arrepentimiento es falso, Ricardo, porque sigues siendo el gobernador de tu vida. Me das las migajas, pero el trono lo reservas para el Dios del puesto y el poder. Ricardo hizo lo impensable, lo que va totalmente contra la cultura de la prisa en la que vivimos. Este es el arrepentimiento en acción. Él no pidió solo perdón, él se despojó. Dejó ese puesto directivo que le chupaba la vida. Tomó un trabajo más sencillo y de medio tiempo en una ciudad más pequeña, y se desconectó totalmente de las redes sociales que lo alimentaban de vanidad. ¿Qué pasó? Su círculo social se burló de él. Ricardo, el que lo tenía todo, se volvió loco. ¡Qué desperdicio de potencial! Perdieron la admiración del mundo. Pero, ¡ay, qué gozo! Ganaron su alma. Perdió el control de una agenda frenética, pero ganó la presencia ininterrumpida de Dios en su hogar. Su esposa me lo dijo meses después, con lágrimas de verdadero placer. Pastor, perdimos la casa grande, pero mi esposo regresó. Antes solo vivía un fantasma de ambición y ansiedad en esta casa. Ahora tengo un hombre que ora, que descansa y que tiene tiempo para mí. Esto es el poder de la reciprocidad divina, queridos míos. Ustedes que tienen miedo de soltar el control de su vida financiera o social, escuchen, tú entregas el trono de tu vida y Dios te devuelve la vida misma. No una vida fácil, sino una vida real, marcada por una paz que sobrepasa todo ese ruido digital y esa presión corporativa. ¿Usted ya paró a pensar que, tal vez, la razón por la que sientes tanta culpa y vergüenza en tu vida es porque nunca le has dado a Dios un arrepentimiento que le cueste algo? ¿Y tú, mi querido amigo, mi hermana, qué ídolo tienes que matar hoy? ¿Qué ídolo de la prisa, de la imagen o del control debe morir para que tu arrepentimiento sea auténtico y te devuelva la verdadera vida? Donde la idolatría del yo muere, allí comienza la verdadera vida en Cristo. Atrévete a vivirlo. David Wilkerson nos advertía, queridos míos, que el verdadero infierno no es necesariamente un lugar futuro, sino la vida que ya estás viviendo. Una vida donde tienes todo y no tienes nada, porque te falta la rendición total a Cristo. Ahí está el peligro de la inacción. ¿Acaso crees que puedes seguir simulando ese arrepentimiento a medias? ¿Acaso crees que el precio de seguir siendo el gobernador de tu propia vida es bajo? Te equivocas rotundamente. Hoy te hablo del costo de seguir posponiendo esta decisión. Te hablo del costo de seguir viviendo en la mentira digital que te exige una fachada de felicidad. Tú que te conectas desesperadamente a tu celular buscando la validación de un me gusta en Instagram, ¿qué estás pagando por esa droga de dopamina barata? Estás pagando tu paz mental, estás pagando el silencio y la verdadera conversación con tu cónyuge, estás pagando la infancia tranquila de tus hijos, estás invirtiendo en un futuro donde tendrás éxito, sí, pero estarás completamente solo. ¿De qué te sirve ganar la cumbre corporativa, recibir ese ascenso soñado, si tu ansiedad ya te está carcomiendo el estómago y la presión te obliga a medicarte para poder dormir? El mundo te promete la cima, pero solo te da una cuerda floja, donde el miedo a caer es tu único y constante compañero. Es una agonía glorificada, un cementerio bellamente decorado. Y aquí viene la prueba, la que nadie quiere enfrentar. Si sigues con el arrepentimiento simulado, tienes garantizado un futuro de fracaso espiritual. Un fracaso espiritual es el hombre que está en la iglesia todos los domingos, que diezma religiosamente, pero que en el fondo es un fantasma emocional en su propia casa. Es la mujer que predica el perdón, pero que vive en el resentimiento constante, aferrada al control de cada detalle de su vida familiar y laboral. Pregúntate, ¿será que no estamos actuando así? ¿Será que no estamos intercambiando la paz de Dios por el estrés constante de mantener una imagen perfecta en redes sociales o el estatus en la oficina? Tienes dos caminos frente a ti, y la elección es urgente. Un camino es la paz innegociable de Ricardo. Menos dinero, quizás, pero más risa genuina en casa. Menos prestigio, pero más oración profunda,
y menos necesidad de aprobación humana. El otro camino es el futuro de la inacción, el camino de la doble vida. Seguir subiendo la escalera corporativa, pero descubrir, al llegar arriba, que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Un éxito vacío, que te obliga a mentir a tu propia familia sobre tus deudas emocionales. Un éxito que te hace un esclavo de tu propia agenda. Joven, señora, usted que lleva años en esto, no esperes a que Dios tenga que meter el biscuit de la crisis, un despido, un diagnóstico grave, una infidelidad, para que tú finalmente te arrepientas de verdad. La escasez aquí no es de tiempo, sino de sinceridad. La puerta de la gracia está abierta, pero no está abierta para la simulación, está abierta para la rendición total de tu trono. David Wilkerson fue claro. La vida real, la vida con propósito, la vida abundante, se encuentra justo en el lugar donde tú entierras tu ambición egoísta. Yo te exhorto, ríndete a Jesús y Él te devolverá una vida que es verdaderamente vida. Él no te está pidiendo que pagues con esfuerzo lo que no puedes dar. Él te está pidiendo que te des cuenta de que ya has pagado demasiado caro por una vida que, francamente, no sirve para nada. Levántate y vive el arrepentimiento que te rescate de la tiranía de ti mismo. Atrévete a soltar el control hoy y observa cómo la paz de Dios inunda tu casa. Hay esperanza en la rendición. Hay vida en la muerte del yo. A ver, chavos, ya basta de jueguitos. Llevamos hablando de arrepentimiento radical, pero la pregunta candente es, ¿cuánto tiempo más vas a perder negociando con Dios? ¿Cuánto más vas a intentar gestionar tu pecado en lugar de matarlo de una vez por todas? La simulación es el cáncer de la fe moderna. Ustedes viven corriendo. Corren para pagar la tarjeta de crédito. Corren para contestar el chat de trabajo a medianoche. Corren para subir la foto perfecta que valide su vida en las redes. Pero temen correr al altar y entregarle a Dios esa única área que les duele soltar. El problema es que esta doble vida cobra un precio altísimo, y lo estás pagando con tu salud y tu alma. David Wilkerson nos gritó en cada sermón que la iglesia de hoy ha confundido la terapia de grupo emotiva con el arrepentimiento bíblico genuino. Ustedes creen que porque lloraron un par de lágrimas en el retiro, o porque pusieron un versículo bonito en su estado, ya están libres. Pero si regresas a casa y sigues gritándole a tu esposa por frustración laboral, si sigues buscando el like y la aprobación de desconocidos como tu droga diaria de validación, si sigues manipulando las cuentas de tu negocio para pagar menos impuestos de lo que debes, tu arrepentimiento fue solo un performance. Despierta. ¿Dónde está la prueba de tu cambio? Mírate al espejo, querido alumno. ¿Por qué tienes esa ansiedad constante que te obliga a depender de pastillas para dormir? ¿Por qué esa presión en el pecho, esa irritabilidad que te hace explotar con tus hijos por la menor tontería? Eso no es un síntoma de un mundo difícil, es el recibo espiritual de un corazón dividido. Estás pagando el precio de la tiranía del yo. Hipócrita, tú que te vistes de santo el domingo y el lunes te conviertes en un déspota o en un tramposo en la oficina. ¿Crees que la cuenta por esa inacción no te va a llegar? El estrés crónico, la falta de sueño, la úlcera que te está quemando por dentro. Esos no son accidentes, son recibos físicos de tu falta de rendición espiritual. Son la evidencia de que has comprado un boleto de ida a la amargura, disfrazado de éxito. Yo te pregunto, a ti que llevas años escuchando esto, ¿qué vas a hacer cuando el médico te diga, de frente, que el infarto que te dio no fue por el estrés del tráfico de la Ciudad de México, sino por la amargura y la falta de perdón que guardaste contra ti mismo y tu prójimo? Wilkerson fue rotundo. Si no hay un quiebre visible, radical, que afecte tu bolsillo, tu agenda y tus relaciones más cercanas, tu arrepentimiento no es real, es una farsa barata. Deja de buscar la aprobación humana y busca la rendición que te ofrece la verdadera paz. La escasez aquí no es de tiempo,
es de valor para enfrentar la verdad. Vas a perder la verdadera vida por aferrarte a la mentira de una vida superficial. Es tiempo de soltar. Alto, detente un segundo y respira. Hoy termina la simulación. No puedes seguir engañándote a ti mismo pensando que esta vida doble es sostenible. Lo que David Wilkerson nos enseñó no fue teología para debatir en un café, fue una cirugía radical al alma. Y la cirugía duele, pero es la única que cura. Te he confrontado con la verdad de tu corazón dividido, y la verdad es que te ha dolido, porque la palabra, cuando es genuina, siempre nos confronta antes de levantarnos. Pero hoy, querido alumno, el mentor debe ofrecerte la salida, el mapa de escape de esa prisión de ansiedad que tú mismo construiste. La verdadera paz, la que Wilkerson predicaba desde las calles de Nueva York a los adictos más desesperados, no es un sentimiento, es una posición de rendición total. Y para alcanzarla, tienes que actuar, no solo emocionarte. Ahora te doy 3 pasos cruciales. No son sugerencias, son mandamientos para tu liberación. Primero, corta el cordón umbilical de la simulación. Si tu arrepentimiento no toca tu agenda, es falso. Falso. Tenemos que confrontar esa tiranía del yo que te hace esclavo de tu pantalla. ¿Dónde está tu tiempo de calidad? Tu tiempo con Dios, ese espacio que la Biblia llama la cámara secreta. ¿Lo estás invirtiendo en el performance de las redes sociales? Te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a curar la imagen perfecta para subir a Instagram? ¿Y cuántos minutos reales pasas orando por tu esposa o por ese hijo que está en crisis? Aquí está la orden. Deja de scrollear sin sentido en TikTok o de invertir 3 horas en la serie de moda que solo sirve para evadir tu realidad. Deja de buscar la validación de desconocidos. Deja de usar la pantalla como tu analgésico espiritual. Necesitas un quiebre, y ese quiebre comienza con una reestructuración de tu agenda. Si no tienes 5 minutos para leer la palabra sin interrupciones, no estás ocupado, estás malgastando tu vida en basura digital. La escasez de tiempo no es el problema. La escasez de prioridades es tu ruina. Segundo, haz visible tu quiebre financiero. El dinero, para Wilkerson, siempre fue el termómetro más preciso de la honestidad de un corazón. Si te arrepentiste de la codicia, tienes que demostrarlo con el bolsillo. A ti que eres dueño de negocio, ¿sigues manipulando las cuentas para pagar menos impuestos? ¿Estás siendo deshonesto en tu chamba, robando tiempo o materiales, o tratas a tus empleados como si fueran objetos desechables, mientras el domingo cantas sobre la justicia de Dios? Hipócrita. La reciprocidad espiritual no es un intercambio comercial, es rendición de lo que ya le pertenece a Dios. Tienes que corregir la injusticia que has cometido. Llama a ese proveedor al que defraudaste. Ajusta tus cuentas para que sean transparentes ante Dios y ante el SAT. Te va a doler, sí. Te va a costar dinero, sí. Pero esa pérdida monetaria será la prueba de que tu arrepentimiento no fue solo un balbuceo sentimental, sino una acción radical que te libera de la esclavitud de la avaricia. ¿Prefieres la paz de Dios o el pánico constante de ser descubierto por una auditoría terrenal? Tercero, pide perdón donde has causado más dolor. La verdadera fe se mide en casa. Lo dijimos. Si regresas a casa después del servicio, y le gritas a tu esposa por frustración laboral o humillas a tus hijos por la ansiedad que sientes, tu religión es vana. Tu ira y tu irritabilidad no son solo fallas de carácter, son el hedor del orgullo no rendido. A ti, esposo o esposa, que utilizas la crítica constante como tu arma para controlar al otro, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón de rodillas por la forma en que humillaste a tu cónyuge o trataste a tus hijos con desprecio? No basta con decir «lo siento» mientras sigues con el ceño fruncido y el tono agresivo.
El arrepentimiento es un cambio de dirección tan drástico que requiere humillación pública donde el pecado fue público. Ve con tu familia, con tu jefe, con tu vecino y di: he fallado. Mi cristianismo ha sido una fachada. Por favor, perdóname por mi orgullo y por el daño que te he causado. Esta es la verdad esperanzadora que Wilkerson nos legó. Jesús no vino solo a perdonar tu culpa, sino a romper el poder de tu pecado. Él conoce la profundidad de tu miseria y la tiranía que ejerce el yo en tu vida. Pero no puedes recibir ese poder mientras sigues aferrado a tus excusas y a tu doble vida. No uses el estrés de la vida moderna como tu justificación. El estrés, la ansiedad y el miedo al futuro son el fruto de estar construyendo tu vida sobre la arena de tu propia fuerza. Hoy, la puerta de la libertad está abierta, pero tienes que cruzarla. Tienes que cruzarla. Tienes que cruzarla. Deja de pensar que eres demasiado cool o demasiado sofisticado para arrodillarte y clamar a Dios. El camino a la paz no se encuentra en una pastilla o en una nueva publicación viral, se encuentra en la rendición total. La paz que buscas no está en el like, está en la cruz. Ríndete ahora. La paz que sobrepasa todo entendimiento te espera, pero tienes que soltar la mentira de que puedes controlar tu vida. Es tiempo de que la farsa termine. Actúa hoy, corre a los brazos del Padre, donde el verdadero quiebre te dará la verdadera vida. Amigos, miren hacia adentro. ¿De qué sirve ganar todos los likes del mundo si por dentro estás vacío, si la ansiedad te tiene amarrado a la cama a las 3 de la mañana? ¿De qué sirve esa paz falsa que compras con pastillas o con la validación de un extraño en Internet? David Wilkerson vio esta mentira en los jóvenes de Times Square en Nueva York, atrapados en la droga y el vacío, y la vemos hoy en cada pantalla que nos promete satisfacción, pero solo entrega un agujero más grande. Esta vida que prometieron las redes sociales y la presión por la excelencia laboral es una farsa. Es una chamba incesante de aparentar perfección, de usar filtros para cubrir la miseria interna. Pero yo les digo, mis queridos, si siguen arrastrando la cobija de su orgullo, ese peso los va a aplastar. Ustedes están agotados, lo veo en sus ojos. Están cansados de la doble vida, cansados de ser fuertes para todos, menos para ustedes mismos. La verdad del arrepentimiento que Wilkerson nos enseñó no es un ritual de domingo, no es una fórmula tibio para sentirse un poquito mejor. Es una demolición total del ego. Es como cuando tienes una casa podrida. No le pones solo pintura nueva, la tiras para construir algo sólido. ¿Ustedes creen que Dios es gacho? Al contrario, Él nos ofrece el descanso eterno, la paz que sobrepasa todo entendimiento, a cambio de nuestra miseria actual. Es una oferta que no van a encontrar en ninguna otra parte. Yo sé lo que están pensando. Soy demasiado pecador, mi error fue demasiado grande, mi ansiedad me define. Mentira del diablo. El Evangelio no es para los perfectos, es para los que admiten que están enfermos y rotos. ¿Dónde entra esto en tu rutina diaria? Cuando sientes la necesidad de criticar a tu compañero de chamba, cuando tu dedo está listo para teclear un comentario venenoso en una publicación, cuando le gritas a tu hijo porque te sientes fracasado. Justo ahí, necesitas arrepentirte y necesitas a Jesús. ¿Quieres la paz que el mundo no puede darte? ¿Quieres romper la cadena de la frustración familiar y la adicción al teléfono? Entonces deja de negociar con Dios. Deja de decirle, sí, pero déjame guardar esta pequeña mentira, este pequeño vicio. La puerta de la gracia está abierta hoy, en este momento de escasez espiritual en el mundo. Pero no estará abierta para siempre. Escasez. No esperen a que una tragedia familiar o un colapso nervioso los obligue a arrodillarse. La evidencia de millones de vidas transformadas, desde adictos en las calles de Nueva York hasta ejecutivos en la cúspide de su carrera, prueba social, es su invitación personal. Ellos encontraron el quiebre, el verdadero punto de inflexión. Hoy puedes parar esta chinga constante de querer validarte. Hoy puedes dejar de mendigar atención digital.
Hoy puedes rendir tu ansiedad al único que puede sostenerte. Si en este instante sientes esa convicción profunda, ese peso que te dice que tu vida está fuera de control, no lo ignores. Es el Espíritu Santo, el mensajero de Dios, hablándole directamente a tu corazón. Yo les pido, con el amor de un mentor que desea su bien más que cualquier otra cosa, que se pongan de pie, que se arrodillen si pueden y que hagan esta oración. No es una fórmula mágica, es un pacto de entrega total y de reciprocidad. Tú le das tu miseria y Él te da su vida. Cierren sus ojos, repitan conmigo, con el corazón en la mano, dejando que la verdad de David Wilkerson los atraviese. Señor Jesús, me arrepiento. Reconozco que he vivido solo para mí, siguiendo mi orgullo y mi propia voluntad. He intentado llenar mi vida con likes vacíos y éxito que no satisface, y he lastimado a los que amo. Perdóname por mi doble vida. Perdóname por mis pecados, por mi falta de fe. Hoy, en este momento crucial, doy media vuelta. Rompo con todo lo que me separa de ti. Entra en mi corazón, Señor. Sé mi Salvador, mi dueño y mi libertador de la ansiedad. Amén. Bienvenido a la verdadera vida. El camino no será fácil, pero te prometo que ya no estarás solo. Levántate, levántate y vive la verdad que David Wilkerson predicó, que solo en el arrepentimiento radical y constante hay poder y esperanza. Vete en paz y vive la verdad. Amados míos, respiren profundo. Sientan el peso. Sientan que esa chinga constante de querer validarse y el control propio se han ido. El arrepentimiento no es un fin, es un punto de partida para una vida de guerra santa. El camino no será fácil, pero les prometo que ya no estarán solos. Wilkerson nos recordó una y otra vez, el verdadero arrepentimiento te da una nueva fuerza para enfrentar la tentación. ¿Qué significa esto hoy, en el México de la sobrecarga y la prisa? Significa que mañana, cuando te enfrentes a la brutalidad de la presión laboral, el grind de la oficina te exija comprometer tu ética o tu tiempo familiar, tú ya no cedes. Significa que cuando ese celular te grite que mendigues likes y atención digital para sentirte valioso, tú ya no lo haces. Oh alma agotada, oh corazón que buscaba paz en el scroll infinito. La liberación que Jesús ofrece no es solo para el alma eterna, sino para tu rutina de 24 horas al día, para esa paz que no encuentras en la sobrecarga de trabajo ni en la distracción constante de la pantalla. Ustedes han visto, a través de la prueba social, cómo millones de vidas, desde los adictos más duros hasta los cínicos más intelectuales, encontraron el quiebre. Y si ellos pudieron encontrar la rendición, ¿por qué tú, justo tú, vas a dudar de la capacidad de Dios para sostenerte? Ya no vives para el algoritmo, porque Dios te ve. Ya no tienes que pagar la deuda de la ansiedad, porque Cristo la pagó. Ya no tienes que fingir una felicidad que no sientes, porque la alegría del Señor es tu verdadera fuerza. Yo sé que la tentación regresará, y regresará con una ferocidad inaudita, como un tsunami de dudas y viejos hábitos. El enemigo odia el arrepentimiento radical. Pero ahora tienes autoridad. Tienes la autoridad de la palabra sobre tu vida. No vuelvan a esa basura. No vuelvan a esa celda de confort que los estaba matando. Miren hacia arriba. Vivan con la expectativa de la santidad que David Wilkerson nos enseñó. Que el Señor los fortalezca en este camino nuevo. Que les dé el coraje para decir no al mundo y un rotundo sí a Dios. Que la verdad del Evangelio les dé el descanso de su propia chamba y el poder para vivir la vida que Dios diseñó para ustedes. Vivan la verdad. Amén. Amén. Clase. Ya recibieron el martillo de David Wilkerson. Ya saben que el arrepentimiento no es una lágrima superficial que se seca con el sol del domingo, sino un quiebre total, un giro de 180 grados, una declaración de guerra contra todo lo que sabemos que nos aleja de Dios. Fueron confrontados con la verdad que la iglesia cómoda olvidó. Si han tomado estas verdades en serio, si han permitido que la luz de Dios brille en esas áreas oscuras de la simulación, de la superficialidad y de la doble vida, la promesa de Cristo es real. El descanso está disponible hoy. Ahora la pregunta de la vida, esa que te da dolor de cabeza.
¿Dónde entra este arrepentimiento radical en tu rutina de 24/7? Entra en el semáforo cuando la frustración te grita que insultes al de al lado. Entra en esa junta interminable donde te exigen comprometer tu ética. Entra cuando tu cónyuge te provoca y en lugar de explotar, respiras y recuerdas que tu guerra no es contra él, sino contra el pecado. Ustedes ya no son esclavos de la opinión ajena, ya no. Ustedes ya no tienen que competir por ese estatus social que solo trae vacío y ansiedad, ya no. Ustedes ya no están obligados a usar máscaras para encajar en el teatro de la vida moderna y de las redes sociales, ya no. ¿O acaso van a tomar el conocimiento que les dimos, esta prueba social de vidas transformadas, para volver a maquillarse la conciencia y seguir viviendo la vida tibia que tanto criticamos? No. El verdadero arrepentimiento, el que predicó Wilkerson, es una puerta de no retorno. La Biblia es clara, y el predicador era enfático. La iglesia que juega con el pecado es una burla ante el cielo. Y yo te pregunto a ti, joven ansioso, padre estresado, madre abrumada, ¿vas a seguir operando con el miedo crónico a fallar, a no ser suficiente? ¿O vas a operar con la certeza del perdón y la autoridad de Cristo? Mira tu línea de tiempo y mira el contraste. Ayer eras prisionero del algoritmo y del qué dirán. Hoy tomaste la decisión radical de arrepentirte de verdad. Mañana enfrentarás la tentación, sí, con una ferocidad de león rugiente, pero con una armadura nueva que no tenías. Y pasado mañana verás el fruto de la paz que no se compra en el súper ni en el scroll de tu celular. Tienes la autoridad, tienes la reciprocidad del don de Cristo para decirle al diablo y a tu propia carne, se acabó el juego de la hipocresía. Esta es la promesa, esta es la bendición que viene con el arrepentimiento radical, ese que te da una nueva fuerza, un nuevo placer por la santidad. Que el Señor les conceda la valentía no solo de pedir perdón, sino de vivir de manera diferente. Que Dios les dé ojos para ver la verdadera escasez de nuestra era, no la de dinero o tiempo, sino la escasez de santidad genuina en esta generación. Vayan, queridos hermanos y amigos, vayan y sean la prueba social viviente de que el Evangelio de Jesucristo, el que David Wilkerson predicó sin ataduras ni miedo a confrontar, todavía tiene el poder de transformar el caos de nuestra ciudad, el estrés de tu trabajo y la ansiedad de tu propia casa. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo viene cuando has limpiado tu conciencia, sea con ustedes, y que este sea el primer día de su nueva, radical y santa vida. Amén. Vivan la verdad.